¿Pueden escucharme? Hola, buen día, ¿me escuchan? Buen día, Inge, sí se le escucha. Gracias, Jocelyn. Voy a compartir pantalla para que podamos iniciar. Iniciamos entonces, chicos. Estamos viendo entonces el capítulo 3, denominado espacio vectorial. A modo de introducción, vamos a decir que la estructura de un espacio vectorial denominado V, por vectorial, está definida por una cuaterna donde vamos a trabajar con el espacio vectorial, el cuerpo de los escalares y dos funciones u operaciones binarias denominadas suma y producto. Siendo K el cuerpo de los escalares, que puede estar compuesto por los números reales o bien los complejos, y estas dos operaciones binarias denominadas suma y producto. Todo esto conforma la base del álgebra lineal, es por eso que varios escritos respecto al álgebra lineal inician con este capítulo. Si ustedes vieron algunos libros que quizá tienen en casa o pudieron buscar en la web, de seguro que pudieron percatarse de que el álgebra lineal nace e inicia con este capítulo, ¿ya? Nosotros lo vamos a ver como un tercer capítulo y lo vamos a ir engranando con los previos. Pero, ¿a qué se refiere un espacio vectorial? Lo vamos a abreviar como EV por sus iniciales y dice que siendo V un conjunto de vectores no vacío y siendo K una estructura compuesta por los valores escalares que sean reales o complejos, denominada campo o cuerpo, y dos funciones binarias denominadas suma y producto, vamos a tener como objeto de estudio a la estructura de estos cuatro componentes. Este conjunto de vectores va a ser considerado un espacio vectorial siempre que cumpla con los siguientes axiomas. Dados entonces tres vectores que vamos a denominar x, y z, y además dos escalares denominados alfa y beta, vamos a decir que teniendo que sumar dos vectores que son componentes de un determinado espacio vectorial, la suma de estos dos obviamente resultará en un tercer vector que también pertenezca al mismo conjunto. Veamos, aquí tenemos un ejemplo en el plano cartesiano donde tenemos un vector x, 3, 1 y un vector y, 2, 3. Ambos pertenecen a r cuadrado, ¿no? Puesto que tienen dos dimensiones, ¿no? Aquí tenemos un valor para las abscisas y otro valor para las ordenadas. Entonces podemos representarlo gráficamente en r cuadrado.
Representando estos vectores, podemos también efectuar una suma entre ambos. Recordando los métodos que aprendimos en física, podemos unir punta con cola o bien formar un paralelogramo y así determinar el vector resultante de la suma, que en este caso sería el que está marcado en rojo, ¿verdad? Para obtener entonces este vector resultante de la suma, lo que debemos hacer es sumar los componentes tanto de las abscisas como de las ordenadas. Entonces tendríamos que 3 más 2 nos da 5 para las abscisas y 1, 3 nos da 4 para las ordenadas, ¿no? Por tanto, el vector resultante de la suma vemos que sigue teniendo dos componentes, sigue perteneciendo a r cuadrado, puesto que puede representarse gráficamente en dos dimensiones. Al yo sumar dos vectores de r cuadrado, obviamente obtendré un vector del mismo conjunto, r cuadrado. ¿Está bien? Si yo sumara dos vectores de r cubo, obtendré un vector que también pertenezca a ese conjunto denominado r cubo. Entonces, la suma de dos vectores que pertenecen a un determinado conjunto es también un vector de dicho conjunto. La suma de vectores también es conmutativa, cumple con esta propiedad, puesto que si yo sumo x más y o y más x, de todos modos obtendré el mismo vector resultante. Cuando tengamos que sumar más de dos vectores, es conveniente agrupar o asociar estos de a dos. Ya pudieran ser los dos primeros o los dos últimos, o bien el primero con el tercero, por tanto diremos que la suma de vectores también cumple con la propiedad asociativa. Cuando nosotros tengamos un vector y le sumemos el nulo, es decir, el cero de los vectores, obviamente obtendremos el vector original, puesto que estaríamos viendo la existencia de un neutro aditivo, que en este caso sería el vector nulo. ¿Ya? Si a nosotros nos toca sumar un vector con otro de signo opuesto, es decir, sumarle su opuesto aditivo, obtendremos el cero de los vectores, es decir, el vector nulo. Con esto estamos viendo el axioma de la existencia del opuesto aditivo. Habiendo revisado estas propiedades para la suma de vectores, vamos a revisar las del producto por un escalar, siendo x un vector que pertenece a un determinado conjunto denominado B, y alfa un componente de los escalares. El producto del escalar por el vector nos resultará en que dicho producto estará formado por un vector que pertenece al mismo conjunto, ¿no? Pudiera yo tener, por ejemplo, a este vector x que lo pusimos como 3 y 1. Al ser multiplicado por un escalar, por ejemplo, 2, este duplicará su módulo, ¿verdad? Pero va a seguir conservando la dirección y sentido. Entonces, sigue perteneciendo obviamente a r cuadrado, con la única diferencia que su módulo quedaría afectado. Si es que alfa fuese menor a 1, el módulo de todas formas queda afectado, pero en un orden menor, ¿no? En este caso, el módulo sería menor al que tendría el vector 3, 1, puesto que alfa estamos diciendo que pudiera ser menor a 1. ¿Está bien? Entonces, el escalar lo único que hace al vector es modificar su módulo. No hace que este cambie de conjunto, es decir, el producto de un escalar por un vector resulta en un vector del mismo conjunto. Seguirá perteneciendo a r cuadrado. Si el vector original pertenecía a r cuarta, seguirá perteneciendo a r cuarta al ser multiplicada por cualquier escalar. Cuando nosotros tengamos que multiplicar a un escalar por la suma de dos vectores, resultará en lo mismo que multiplicar al escalar por el primer vector y sumarle el producto del escalar por el segundo vector. Entonces estamos viendo que el producto de un vector por un escalar también cumple la propiedad distributiva. En caso de que tengamos la suma de dos escalares y tengamos que multiplicar a este por un vector, resultará en lo mismo que multiplicar al primer escalar por el vector y sumarle el producto del segundo escalar por el vector. También vemos el axioma de la distributividad entre el escalar y un vector. Al multiplicar dos escalares que multiplican a un vector, estos pueden estar multiplicados previamente y obtener un solo valor. O bien podríamos agarrar a uno de los escalares y multiplicarle por el producto del segundo escalar por el vector. Entonces, en caso del producto, también se cumple la propiedad asociativa entre el producto de un vector y un escalar. En caso de que tengamos un vector y el escalar por el cual le multipliquemos sea 1, obviamente obtendremos el mismo vector resultante, que en este caso sería x. ¿Está
Estamos viendo entonces el axioma de la existencia del neutro, en este caso multiplicativo, que sería el escalar 1. Como primera actividad para la siguiente sesión se les va a pedir demostrar el axioma 2 de un espacio vectorial. Aquí tenemos a la propiedad conmutativa. ¿Está bien? Si adicionalmente quieren efectuar la demostración de algún otro axioma, bienvenido, pero solamente se les está solicitando este y es el que no debería faltar en la presentación de la actividad. La demostración es corta, por favor investiguen un poco y averigüen cómo es que pueden efectuar esta y lo hacen a su manera, ¿ya? Vamos a definir ahora lo que es un subespacio vectorial. Ya vimos lo que es un espacio vectorial, dice que es un conjunto de vectores, que no está vacío y que cumple 10 características principales. Veamos ahora en qué consiste un subespacio vectorial. Lo vamos a denominar de forma general S por su inicial de subespacio. Entonces, si tenemos un conjunto de vectores denominado B, y este ya está definido como un espacio vectorial, es decir, cumplió las 10 propiedades previas, está definido obviamente por esta cuaterna, y tuviésemos a un subconjunto denominado S, subconjunto de este espacio vectorial, definido también por otra cuaterna, que contiene a todos o quizá a algunos de los elementos de B, entonces vamos a decir que S es un subespacio vectorial de B, ¿ya? Pero recordemos que es un subconjunto. Un subconjunto es un conjunto contenido en otro conjunto, ¿verdad? Entonces, elaborando una representación gráfica de esto, vamos a tener nosotros en un rectángulo, respetando la estructura de los diagramas de Venn, que ustedes vieron en álgebra 1, vamos a ver al universo. En el universo van a estar implicados, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vectores para este ejemplo, ¿ya? Ahora, pudiéramos nosotros tener a un conjunto, es decir, un conjunto contenido en este conjunto universo, un subconjunto, un conjunto contenido en otro conjunto, ¿verdad? Y vamos a tener como componentes a estos 4 elementos. Entonces, para que este conjunto S sea denominado un subespacio vectorial, la definición nos dice que debe contener a algunos o a todos los componentes del espacio vectorial. En este caso, nuestro espacio vectorial es este, ¿no? La parte que está marcada con azul. ¿Está bien? Entonces, vemos que en este caso S contiene a algunos de los elementos del espacio vectorial, no a todos. Pudiera contener a todos. De todas formas, es calificado como un subespacio vectorial, ¿ya? Entonces, ¿cómo se simbolizaba eso? Vamos a decir que S está contenido en B, o S es subconjunto de B, una C achatada, o puede significar también que S es igual a B. Eso será en caso de que el subconjunto S contenga a todos los componentes del espacio vectorial. En caso de que contenga solo a algunos, obviamente ese será simplemente subconjunto de B, ¿ya? Ahora, teniendo entonces a nuestro subconjunto denominado S, vemos que los componentes son el vector Y, el vector Z, el vector T y el vector U para este ejemplo. Este contiene a algunos de los elementos de B, no contiene a todos, puesto que nos estarían quedando fuera X y V, ¿verdad? Entonces contiene a algunos de los elementos de B. ¿Qué nos dice la definición? Veamos nuevamente. Dice que S es un subconjunto de B definido por la cuaterna que contiene a todos o bien a algunos de los elementos de B, ¿ya? En ambos casos, el subconjunto va a ser denominado subespacio vectorial. ¿Está bien? En este caso vemos que contiene simplemente algunos de los componentes. Ahora, si un determinado conjunto de vectores debía cumplir con estas 10 condiciones para ser denominado un espacio vectorial, para que sea denominado un subespacio vectorial, tiene que cumplir 3 condiciones suficientes que resumen las 10 previas. ¿Está bien? Entonces, estas son las condiciones para que un subconjunto sea denominado subespacio vectorial de un espacio vectorial, un determinado conjunto mayor denominado B, ¿ya? Aquí tenemos una representación gráfica, tenemos a nuestro conjunto mayor, que sería nuestro espacio vectorial denominado B, y pudiéramos tener a un subconjunto que contiene a algunos de los componentes de B. En este caso, solamente estarían estos dos para este ejemplo. ¿Cuáles son esas 3 condiciones suficientes? Primero, que nuestro subconjunto
Obviamente tiene que ser subconjunto del espacio vectorial y este tiene que ser distinto de vacío. ¿Está bien? Luego, dado un vector X que pertenece a ese subconjunto y un vector Y que también pertenece a ese subconjunto, la suma de ambos también debería pertenecer a dicho subconjunto. Ahora, si tenemos un escalar y un vector, el producto de ambos debería pertenecer también a ese subconjunto. ¿Está bien? Entonces, para poder nosotros efectuar la demostración respecto a si un conjunto de vectores es o no un subespacio vectorial y en consecuencia un espacio vectorial en un determinado espacio vectorial, entonces va a ser necesario verificar el cumplimiento de los 10 axiomas previos enunciados en la página anterior, o bien verificar el cumplimiento de estas 3 condiciones suficientes. Obviamente el proceso será más corto al efectuar la verificación de estas 3 condiciones suficientes y es lo que vamos a hacer para las demostraciones posteriores. ¿Ya? Entonces veamos algunos ejercicios de aplicación. Dados los conjuntos, nos van a dar conjuntos de vectores, nos piden demostrar si son o no subespacios vectoriales del espacio vectorial al cual pertenecen. ¿Ya? Recordemos que un conjunto lleva una denominación con una letra mayúscula, siempre iniciará y terminará con llaves. En este caso, nuestro conjunto está definido por comprensión y tenemos a un vector con componentes A, B, C y el cuarto que es 0, que se especifica pertenece a R cuarta y nos dan una condición. En este caso, que A, B y C pertenezcan a los reales, es decir, los 3 primeros componentes pertenezcan a los reales. Y el cuarto componente es un 0, ¿verdad? Obviamente también pertenece a los reales, pero es un 0. Entonces tiene una característica más limitativa. En cambio, A, B y C puede ser cualquier valor que pertenezca a los reales. Pero el cuarto componente únicamente es 0. Ahora, ¿qué debemos hacer para que nosotros podamos demostrar si este conjunto pertenece o no a un determinado espacio vectorial? Entonces, lo que tenemos que hacer es verificar el cumplimiento de los 10 axiomas o las 3 condiciones suficientes. Obviamente, nos quedaremos con las 3 condiciones suficientes porque de esa forma podremos resumir nuestro proceso al demostrar. Primera condición suficiente, que nuestro conjunto, en este caso denominado S1, sea subconjunto de B. Pero ¿cuál es B ahora? ¿Cuál es el espacio vectorial sobre el cual estamos trabajando? Es este, que lo estamos viendo marcado con verde, en este caso que sería R cuarta. ¿Ya? Ese es nuestro conjunto mayor. Veamos si S1 efectivamente es subconjunto de R cuarta. Y además de eso, tiene que ser distinto del conjunto vacío. Entonces, deberíamos garantizar mínimamente que el vector nulo pertenezca a ese espacio vectorial, ¿ya? O a ese conjunto de vectores denominado B. Ahora, como el conjunto mayor en el cual estamos trabajando es R cuarta, veamos si el vector nulo cumple con estas características, ¿no? Que los 3 primeros componentes pertenezcan a los reales y el cuarto sea un 0. Para eso nos daremos un vector nulo de R cuarta. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos un vector nulo que pertenece a R cuarta. Veamos las características de este vector. El primero tiene que pertenecer a los reales, ¿verdad? A, B, C y 0. El primero es un 0, si pertenece a los reales. Segundo también es un 0, que pertenece a los reales. El tercero también. El último es un 0. Y todos son valores reales. Entonces podemos afirmar que el vector nulo pertenece a R cuarta. ¿Está bien? Por lo tanto, el vector nulo es componente del subconjunto denominado S1. Con eso garantizamos que nuestro vector es distinto de vacío y además que tiene componentes que forman parte de R cuarta. ¿Ya? Pero ustedes dirán, cualquier vector nulo siempre va a cumplir las características, ¿no? Dependerá del tipo de conjunto. ¿Está bien? Aquí veamos otro ejemplo. Aquí tenemos a un segundo conjunto. ¿Está bien? Fíjense las características. Se denomina S2. El primero dice que pertenece a los reales, el tercero también, y el segundo es un 1. ¿Ya? Vemos que tiene únicamente 3 componentes, por lo tanto pertenecerá a RQ. ¿Ya?
verificamos la primera condición suficiente, y es que ese sub 2 tiene que ser subconjunto de B, pero ¿cuál es B en este caso? Nuestro espacio vectorial es el cubo, ¿ya? Y este subconjunto tiene que ser distinto de vacío. Nuevamente vamos a agarrar al vector nulo y verificamos si realmente pertenece a R cubo. Ya, es el espacio vectorial en el cual estamos trabajando. Me dará entonces un vector nulo de R cubo. Veo si cumple con todas las características que me indicaba el conjunto, ¿ya? Porque este es un conjunto donde dice que solamente van a ingresar los miembros que, o las personas o los elementos que cumplan determinadas características, ¿ya? Por ejemplo, pudiera ser que sean estudiantes que estén inscritos en ingeniería civil, que estén cursando materias de segundo semestre, ¿no? Que tengan una sola carrera, por ejemplo, que estén inscritos en una única carrera y que tengan, no sé, entre 18 y 30 años, digamos. Ya pudieran ser las características que tienen que cumplir los miembros de este conjunto. ¿Ya? En este caso son estas las características que deben cumplir. Veamos si efectivamente ese conjunto no va a estar vacío, que va a haber algún componente de R cubo que cumpla con esas características. Nos damos entonces el vector nulo y vemos que el primer componente sí pertenece a los reales, puesto que sería un 0. El tercero también es un 0 y pertenece a los reales. Pero ¿qué pasa con el segundo? El segundo en este conjunto nos dice que debería ser un 1, pero el vector nulo no tiene colores que tengan 1. Entonces vemos que el 0 es distinto de este valor. Por lo tanto, este segundo componente no cumple con estas características. No es igual a 1, ¿verdad? Aquí vemos que el vector nulo tendrá todos sus componentes que son ceros, por lo tanto nunca va a poder ser igual a un componente de los reales o los complejos que sea distinto del mismo. 0 es 0. No podemos decir que es igual a 1. Entonces, como no se estaría cumpliendo con estas características, decimos que el vector nulo no pertenece a R cubo. Y al no pertenecer a R cubo, entonces no cumplirá con la primera condición suficiente. Cuando no cumple con la primera condición suficiente, ya es obvio que podemos decir que este conjunto no es un subespacio vectorial de R. ¿Ya? Veamos el ejemplo anterior. Aquí todos los componentes cumplían las características que nos indicaba el conjunto. Los tres primeros pertenecían a los reales y el cuarto era un 0. Perfecto, entonces decimos que ese sub 1 sí cumple con la primera condición suficiente, puesto que el vector nulo pertenece a R cuarta, es parte de este conjunto mayor, por lo tanto el vector nulo también es miembro de este conjunto denominado S sub 1. ¿Ya? Entonces, este conjunto es un candidato a ser denominado un subespacio vectorial. Todavía no podemos decir que al cumplir la primera condición queda demostrado que sea un subespacio vectorial. Aún no lo es. ¿Ya? Debemos verificar que cumpla las otras dos condiciones suficientes. Pudiera quizá no cumplir la segunda o quizá no cumpla la tercera. ¿Ya? Pero en el caso de que no nos cumpla la primera, podemos verificar también el cumplimiento o no de la segunda y con eso ya obtener una conclusión y decir que el conjunto no es un subespacio vectorial de R cubo en este caso. ¿Ya? Habiendo dado ese vistazo general respecto a la primera condición, díganme, analizando este primer ejercicio, ¿creen que va a cumplir la primera condición suficiente? ¿Qué opinan? Sí. Sí, ¿no? Está muy bien, Pablo. ¿Qué dicen los demás? ¿O qué me dicen de este segundo ejercicio? A ver, analicemos este segundo. ¿Cumplirá la primera condición? No, hija. ¿Por qué no, Eliseo?
A ver, con tus palabras, no tengas miedo, por favor, dime. No importa si nos equivocamos, pero yo creo que no estás equivocada, ¿ya? Está bien lo que me dices, pero quiero que me expliques por qué crees que no va a cumplir la primera condición. Eliseo, con tus palabras, por favor. El uno no pertenece a los reales y el C, que va a ser 0 más 2, tampoco va a pertenecer a los reales. Ya. Al tener un escalar distinto de 0, vemos que el nulo no va a pertenecer a este conjunto, que en este caso es R2 por 2, ¿verdad? El 1 sí es un real, pero no es parte del vector nulo, ¿ya? Pero la idea principal está muy bien, Eliseo. No va a cumplir la primera condición suficiente, puesto que hay escalares, en este caso hay dos escalares, ¿no? Hay un 1 y hay un 2 por ahí, que no sabemos si el 2 afecte o no. Pero por lo que vimos hasta ahora, el 1 sí afecta, ¿verdad? Y va a hacer que no se cumpla la primera condición suficiente, ¿ya? Entonces aquí, al desarrollar la demostración de esto, ya sabemos qué esperar, ¿no? ¿Qué pasará con el último conjunto? Díganme, ¿qué opinan de este último conjunto? ¿Cumplirá la primera condición suficiente? ¿Qué dicen? Chicos, ¿qué opinan? ¿Cumplirá la primera condición suficiente el tercer ejercicio? No. No, tampoco va a cumplir, puesto que también hay presencia de un escalar que en este caso tiene un componente. Y aquí hay un negativo también, ¿no? Ya. Entonces, teniendo la idea clara de cómo efectuar el desarrollo para demostrar si cumple o no la primera condición, pasaremos a la segunda, ¿ya? ¿Qué nos dice la segunda? Veamos aquí. Ya pueden ver el puntero. Dice que dado un vector X que pertenece a nuestro subconjunto y un segundo vector Y que también pertenecerá a ese subconjunto, la suma de ambos tiene que resultarnos en un componente también de este conjunto, ¿ya? ¿Cómo vamos a efectuar la demostración de esto? Vamos a darnos un vector X que pertenece a ese subconjunto y Y también pertenece a ese sub1, entonces la suma de estos vectores también tiene que ser parte de ese sub1, ¿ya? Entonces, para que nosotros podamos tener a estos dos vectores, puedo copiar el original para el primer vector, A, B, C y 0, para el primer caso, y para el caso del vector Y, me inventaré otro vector con las mismas características. ¿Cuáles son las características? Que los tres componentes primeros pertenezcan a los reales y el cuarto sea un 0, ¿verdad? A ver, revisemos esto y vamos a trabajar con otro ejemplo, ¿ya? Entonces, dados estos dos vectores, uno que va a estar copiado del original, o si quieren pueden ser dos que ustedes vayan a darse, siempre y cuando cumplan las mismas características del conjunto original, entonces vamos a proceder en el lado derecho a sumar estos vectores. Ya estamos trabajando la operación binaria, en este caso denominada suma. Por lo tanto, agarraré este vector con este otro y me resultará en un vector, en este caso, donde tendré que sumar los primeros componentes. A más X, primero B más Y como segundo componente, C más Z como tercer componente y 0 más 0 como cuarto componente. Haré lo propio en el lado derecho, ¿no? Tengo que proceder a sumar los vectores y encontrar uno donde veo que el último componente es 0. Debo verificar dos cosas importantes. Primero, que el vector resultante en el lado izquierdo sea el mismo que resulte en el lado derecho, ¿ya? Y además de eso, el vector resultante tiene que cumplir con todas las características iniciales indicadas en el conjunto. ¿Cuáles son estas características?
que los tres primeros pertenezcan a los reales y el cuarto componente sea un cero. Veamos, al ser A, B y C parte de los reales y obviamente X, Y y Z, que es el conjunto, o perdón, el vector que nosotros nos dimos, estos valores también deben pertenecer a los reales y el cuarto sigue siendo un cero, ¿no? La suma de dos valores reales, en este caso, me resultó A más X, obviamente también pertenecerá a los reales. La suma del real B más el real Z también me resultará en un número real, al igual que C más Z. Entonces, se estarían cumpliendo primero las condiciones para los tres componentes, A, B y C, que en este caso sería esto, esto y esto, ¿verdad? Los tres pertenecen a los reales. ¿Cuál es la otra característica? Que el cuarto componente sea un cero. Vemos que aquí 0 más 0, obviamente resultará en un 0. Y vemos que 0 pertenece a los reales. Entonces, A más X pertenece a los reales, B más Y pertenece a los reales, C más Z también pertenece a los reales, y el último componente es 0. ¿Ya? Entonces, dado que la suma de los vectores X y Y pertenece a S sub 1, porque cumple con todas las características que nos indicaba el conjunto, entonces vamos a decir que se cumple o que queda demostrado el cumplimiento de la segunda condición. ¿Ya? Veamos qué pasa en el otro ejercicio. Aquí tenemos que darnos un vector X que pertenezca al conjunto, en este caso S sub 2, un segundo vector que también pertenezca a S sub 2 y la suma de ambos tiene que pertenecer a S sub 2. ¿Ya? Para el primer vector, ¿de dónde lo sacamos? Habíamos dicho que podemos copiarnos el mismo vector original o darnos otro. ¿Ya? Aquí está el vector original, lo voy a pintar con un rectángulo en color verde. Podemos utilizar ese vector original. Y para un segundo vector podemos inventarnos otro que cumpla con las características principales. ¿Cuáles son esas características principales? Que el primero y el tercero pertenezcan a los reales y el segundo sea un 1. Fíjense, entonces aquí X y Z pertenecen a los reales. Vamos a agregar esa información aquí. X y Z pertenecen a los reales y obviamente el segundo es un 0. ¿Ya? Entonces, para el lado derecho procedo a sumar estos dos vectores. Tendré A1C más X1Z, ¿verdad? Y este dice que debe formar parte de S sub 2. Veamos si efectivamente forma parte de S sub 2. Aquí estamos trabajando con la operación denominada suma. La tercera condición suficiente trabajada con el producto. Entonces vamos a sumar a estos componentes. Tendré A más X, tendré a 1 más 1 y a C más Z como tercer componente. ¿Será que este pertenece a S sub 2? ¿Cómo vamos a saber si pertenece o no a S sub 2? Tiene que cumplir con las características. ¿Cuáles son? Que el primero y el tercero pertenezcan a los reales y el segundo sea 1. ¿Ya? Ahora en el lado derecho vemos que vector resulta el mismo vector A más X, 1 más 1, C más Z. ¿Pertenecerá efectivamente a S sub 2? Veamos. Tenemos que verificar dos cosas. Que el vector resultante en el lado izquierdo sea igual al del derecho y además de que cumpla con las características principales del conjunto. ¿Ya? Al ser A un valor real y X también, como lo escribimos aquí, un valor real, entonces la suma de ambos pertenecerá a los reales. Al ser X y Z también valores reales, en este caso C más Z también pertenecerá a los reales, ¿no? Ahora, veamos cómo debería ser S sub 2. S sub 2 nos dice que el primer componente tiene que pertenecer a los reales. Aquí nos dice que A y C deben pertenecer a los reales. Entonces, este primer componente tiene que pertenecer a los reales. El tercero también tiene que pertenecer a los reales. ¿Y qué pasa con el segundo? Dice que tiene que ser igual a 1, ¿verdad? Veamos cómo nos resultaron estos conjuntos. Aquí este valor nos dio un real. Ya está bien. Este sí es un real. El tercero también es un real. Lo mismo pasa obviamente al otro lado. Pero ¿qué pasa con el segundo componente? Resulta un 1 más 1. 1 más 1. Eso no nos resulta en 1. Eso es 2. Y obviamente es distinto del valor 1 que tiene un miembro de S sub 2. Entonces, para formar parte de este conjunto,
El segundo componente siempre tiene que ser un 1. Por lo tanto, cuando yo sume vectores con estas características, nunca voy a obtener aquí un 1, ¿verdad? Dos vectores con las mismas características no me van a dar un vector cuyo componente sea 1. Por lo tanto, el vector resultante de la suma, al tener un X que pertenece a ese sub 2 y un vector Y, que lo marcamos con azul, que también pertenece a ese sub 2, no resulta en un componente de ese sub 2. El vector resultante de la suma no pertenece a ese sub 2, tiene otras características. El primero y el tercero pertenecen a los reales, pero el segundo no es un 1. Por lo tanto, vemos que no cumple con la segunda condición suficiente. ¿Ya? Recordemos, no cumple con la primera, no cumple con la segunda. Ya no vale la pena verificar si cumple o no la tercera condición suficiente. Aunque cumpla, no va a cambiar la conclusión. Así es que como ya verificamos o demostramos el cumplimiento o no de las dos primeras condiciones, podemos sacar una conclusión final y decir entonces que queda demostrado que el conjunto S sub 2 no es un subespacio vectorial de Q. ¿Ya? No es requisito abordar la tercera condición. ¿Está bien? Si gustan pueden hacerlo. Pero no es un requisito. ¿Ya? Veamos ahora qué pasa con los ejercicios que están marcados aquí como tarea. ¿Ya? Tenemos a S sub 3. ¿Creen que cumpla la segunda condición suficiente? Sí, ¿Ya? ¿Y qué pasará con el segundo conjunto? ¿Cumplirá la segunda condición? no, No va a cumplir. ¿Y qué pasa con el tercer ejercicio? tampoco. Tercer ejercicio. Este No, último. y que tampoco. Tampoco, ¿verdad? Tampoco. Ya, entonces ya sabemos qué esperar en la demostración. ¿Está bien? Pasemos ahora a verificar, a demostrar la tercera condición suficiente. Para este ejercicio, como les decía, ya no vale la pena, pues que no cumple las dos primeras, no es necesario abordar la tercera demostración. Pero para uno que sí está cumpliendo con las dos primeras, sí o sí tenemos que dar la demostración de la tercera y última condición suficiente. Y recién sacar una conclusión final. ¿Ya? ¿Qué dice esta última condición? Dice que dado un escalar, aquí revisamos en la parte superior, por favor, donde estoy con el puntero. No sé si ya lo ven. Ya, ahora sí ya lo ven. Alfa dice que debe pertenecer a los escalares y una X que pertenezca al conjunto. El producto también debe pertenecer a este conjunto. Entonces tengo un escalar y un vector cuyo producto debe pertenecer al conjunto. Entonces ahora estamos verificando la operación denominada producto. Entonces tendré al escalar por un vector. ¿Qué vector me voy a dar aquí? Les recomiendo que utilicen el original. Nuevamente le voy a poner un rectángulo. Voy a utilizar uno en amarillo. Fíjense, con resaltador mejor lo pondrás. Aquí. Utilizamos para la demostración de la segunda condición también ese vector. Luego nos inventamos otro con similares características. Y para la tercera demostración también podemos utilizar ese vector. ¿Ya? U otro con características similares. ¿Ya? Que cumpla con las condiciones para ser parte o miembro de ese conjunto. Entonces, vemos el producto al lado derecho que tenemos que poner en la implicación. El escalar por el vector, ¿ya? Que pertenece a ese subpunto. Desarrollamos ambos lados. Aquí tengo el producto. Alfa entrará a multiplicar a cada uno de los componentes. Tendré alfa por A, alfa por B, alfa por C y alfa por 0. Lo cual me resultará en un alfa por A, alfa por B, alfa por C y alfa por 0 me resultará en un 0. Voy a proceder a multiplicar también al lado derecho. Nuevamente veo que me resulta en el vector alfa por A, alfa por B, alfa por C y 0.
Revisemos si el vector resultante de este producto por un escalar sigue cumpliendo con las características indicadas para ser miembro del conjunto. Dice que los tres primeros componentes tienen que pertenecer a los reales y el último a los cero. Veamos. Al ser alfa parte de los reales, al igual que A, B y C, el producto obviamente nos resultará también en un valor real. Por lo tanto, podemos decir que alfa por A es un real, alfa por B es un real, alfa por C es un real, y el cuarto componente en este caso es un cero, lo cual es un requisito para ser miembro del conjunto. Entonces podemos decir que cumple la tercera condición suficiente, por lo tanto S sub 1 es un subespacio vectorial de R cuarta. ¿Ya? No tengo espacio para escribir eso, lo pueden escribir ustedes por favor. S sub 1 es un subespacio vectorial de R cuarta. O queda demostrado que S sub 1 es un subespacio vectorial de R cuarta. ¿Está bien? Ahora, en este ejercicio no era necesario efectuar la demostración del producto. Pero les digo, si gustan, pueden hacerlo. ¿Ya? Vamos a plantear ejercicios para la tarea. No está finalizando la clase. ¿Ya? Vamos a hacer algunos ejemplos más. Podríamos tener a este conjunto de 2 por 2. Le vamos a cambiar un poco. A ver. Pudiera estar dado de esta forma. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las condiciones que debe cumplir? Le vamos a poner que A, B y B pertenezcan a los reales. A, B y D pertenezcan a los reales y el tercer componente sea un cero. ¿Ya? Al otro ejercicio lo podemos conservar tal cual. Al último, también quizá lo mismo. Veamos qué pasa si le adicionamos un 1. Estaba bien, me parece, con el negativo. Ya. Entonces, díganme ahora, por inspección, ¿será que S sub 3 va a ser un subespacio vectorial? ¿Creen que puedan demostrar eso? ¿Va a ser? ¿Cumplirá con las tres condiciones? Sí, Sí, muy bien, va a cumplir. ¿Ya? Entonces, ya saben qué esperar. ¿Qué pasa con el siguiente ejercicio? ¿Cumplirá las tres? no, No, no va a cumplir la primera, no va a cumplir la segunda. Y lo más probable es que tampoco cumpla la tercera, pero al menos sabemos que no va a ser denominado un subespacio vectorial. ¿Ya? ¿Qué pasa con el último? ¿Será que va a ser un subespacio de no, R cuarta en este caso? No, tampoco va a ser. no. ¿Ya? Tampoco va a ser. Entonces, en función a eso, se les solicita por favor realizar esta segunda actividad. ¿Cuál era la primera? Demostrar el axioma 2, ¿ya? De la propiedad conmutativa de la suma de vectores. Y trabajar con estos conjuntos y ver si pueden ser o no subespacios vectoriales. ¿Ya? Veamos ahora otro ejemplo. Va a ser el número 3. Ejercicio 3. El enunciado el mismo. Dados los conjuntos, demostrar si son o no subespacios vectoriales del conjunto al cual pertenece. El conjunto al cual pertenece. Ya, le podemos llamar, no sé, 6 tal vez.
como es un conjunto, inicia y termina con llaves. ¿Ya? Pudiéramos tener a uno de R como A, B y C. Fíjense, aquí no hay escalas, ni sueltos, ni que estén sumando a una variable, solamente tenemos a B y C. Podemos decir que pertenece a R cubo, ¿verdad? Porque tiene 1, 2, 3 componentes. R cubo. ¿No? Tal que pudiera cumplir una condición un tanto distinta, no solo que pertenezcan a los reales. ¿Ya? Podríamos decir que A más B menos C o A más B sea igual. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que demostramos esto? Primera condición suficiente. Que mi conjunto tiene que ser subconjunto. En este caso, del conjunto mayor. ¿Cuál es el conjunto mayor? Es R cubo. ¿Ya? Y tiene que ser distinto de vacío. Para esto siempre vamos a trabajar con el vector nulo. ¿Ya? Veamos que el vector nulo pertenezca al espacio vectorial, es decir, que el vector nulo pertenezca a R cubo en este caso. Entonces, un vector nulo que pertenezca a R cubo será así, 0, 0, 0, ¿no? Es un nulo de R cubo. Veamos que cumpla la condición. ¿Cuál es la condición? Dice que A más B tiene que ser igual a C. Veamos, esto sería A, esto sería B, esto sería C. ¿No? Entonces tenemos aquí que A, B y C son 0 en este caso. Veamos. La condición me dice que A más B tiene que ser igual a C. En este caso, A es 0 para el vector nulo, B es 0 y C es 0. Y voy a tener un 0 más 0 igual a 0. 0 es igual a 0. Sí, cumple. Cumple. Está ahí, me está yendo muy bien. Entonces el vector nulo sí es parte de ese sub 6. ¿Ya? Entonces diremos que el vector nulo pertenece a R cubo. Entonces el nulo pertenece a ese sub 6. ¿Ya? Podemos decir también que por tanto S sub 6 cumple la primera condición suficiente. ¿Listo? Ya. Veamos, por ejemplo, cuándo no cumpliría o qué pasará en un otro conjunto. Le podemos denominar S sub 7. A ver, si nos va a dar el espacio, aquí pondremos un S sub 7. Mi vector pudiera pertenecer a R cuarta, A, B, C y D, que pertenece a R cuarta, tal que A más 2 veces B sea igual a C más 1. Veamos qué va a pasar en este caso. ¿Ya? Verifiquemos la primera condición suficiente, y es que S sub 7 tiene que ser subconjunto de B. En este caso, ¿cuál es nuestro espacio vectorial mayor? ¿Cuál es B? ¿Cuál es nuestro conjunto sobre el cual estaremos trabajando? R cuarto. 4. R cuarto o R cuarto. Muy bien. Esto tiene que ser distinto de vacío. ¿Ya? Entonces, nuevamente nos damos un vector nulo que pertenezca a B, es decir, un nulo que pertenezca a R cuarta. Entonces tendré este vector 0, 0, 0, 0. ¿Ya? Donde el primer componente es A, B, C y D, hasta el cuarto componente. ¿Cuál es la condición? La condición dice, en este caso, que A más 2B igual a C más 1. Tiene que ser igual a C más 1. Para el vector nulo, A es 0, B es 0, C es 0. ¿Qué pasa en este caso? Tenemos 0 más 2 por 0 igual a 0 más 1. Aquí tenemos que esto también está 0, 0 más 0, 0. Y aquí tenemos que esto es igual a 0 a 0, ¿no? 0 más 1 me da 1. ¿Será que el vector nulo pertenece a R cuarta?
¿O pertenece en este caso a S sub 7? No. No. Aquí me resultó en un 0 igual a 1 menos 1. Es una incongruencia, ¿no? 0 es 0, 1 es 1. Entonces puedo decir que el vector nulo no pertenece a S sub 7. ¿Ya? Por lo tanto, no cumple con la primera condición suficiente. Aquí abajito lo voy a poner. S sub 7 no cumple con la primera condición suficiente. ¿Listo? No cumple. ¿Ya? A ver, podemos poner ya quizá una tarea adicional basada en la experiencia que acabamos de adquirir. Un ejercicio 4 para la tarea. Ya nos pudieran dar un conjunto, podría llamarse A, donde tengamos a un miembro de R cubo, en este caso puesto en vertical, donde nos dicen que A más 3 veces C sea igual a B más 2A, por ejemplo. ¿Ya? Fíjense el ejercicio. Y quiero que me digan si va a cumplir o no con la primera condición suficiente. Pero quizá no lo tenemos muy fresco. Revisemos nuevamente cómo eran nuestros ejemplos. Fíjense esta condición. E igual a C. Daba que 0 era igual a 0. En este caso, teniendo A más 2B igual a C más 1, no daba 0 igual a 0. A ver, hagan un reemplazo mental. ¿Será que esto va a ser parte de, perdón, el nulo va a ser parte de este conjunto? Para el nulo, A va a ser 0, B va a ser 0, C va a ser 0. ¿Será que el nulo va a pertenecer al conjunto A? Sí, creo que sí. Perdón, Ever, no se te ha escuchado bien. Sí, creo que sí. Ya, Ever cree que sí. ¿Qué opinan los demás? Sí cumple, Inge. Sí va a cumplir, ¿no? Sí cumple. Sí, va a cumplir, excelente. Entonces ya vemos que este ejercicio sí va a cumplir con la primera condición suficiente. A ver, pongamos otro. Un ejercicio 5, pudiera llamarse conjunto B. Pudiéramos trabajar en el 2 por 3 quizá. A, B, C, D, E, F. Eres 2 por 3. Tenemos dos filas, 3 columnas. Tal que no sé qué le ponemos. A más B menos 3 veces C igual a D por E más F menos 1. ¿Qué dicen de esto? No, creo que no. No No va a cumpliría. cumplir, ¿no? No va a cumplir. ¿Ya? ¿Cuándo pasa eso? Cuando hay escalares sueltos, ¿no? Es decir, escalares que no están siendo multiplicados por variables. Aquí no había escalares. A ver, regresé a la página anterior, ahí está. No había escalares. Aquí sí había escalares. Había un escalar que estaba multiplicado por una variable. No hubo afectación, ¿no? Puesto que 2 por 0 de todas formas no estaba 0. Pero aquí hay un escalar suelto que no está siendo multiplicado por ninguna variable, ¿no? Ese sí afectó. Ahora, ¿qué pasa en estos ejercicios que estamos planteando para la tarea? Aquí no hay escalares sueltos. Entonces el vector nulo fácilmente va a pertenecer a. Aquí sí hay un escalar suelto, ¿no? Y nos va a dar en un 0 igual a menos 1. Una incongruencia, por lo tanto no va a cumplir la primera condición suficiente. ¿Ya? Entonces, si están entendiendo todo esto, en el examen no van a tener ningún problema porque ya a priori van a saber cuál es la respuesta. Solo les va a quedar demostrar esa respuesta que ustedes ya conocen. ¿Ya? Veamos ahora qué pasa con las otras dos condiciones. Demostramos la primera. La segunda. ¿Qué decía la segunda?
que dado un vector X que pertenece a nuestro conjunto y un vector Y que también pertenece a nuestro conjunto, entonces la suma de ambos tiene que pertenecer a ese conjunto, ¿ya? Para X nos podemos dar el mismo vector con el que iniciaba el ejercicio. ¿Cuál era? Este, A, B y C. Entonces aquí A, B, C, que pertenece a S sub 6. Estamos trabajando ahora la operación de la suma, ¿ya? Aquí vamos a poner más otro vector, nos vamos a inventar. No sé, ¿qué le ponemos? X, Y, Z o D, F, ¿qué prefieren poner? ¿Qué le ponemos, chicos? Tenemos que inventarnos un vector Y. Ya, le pondremos D, E, F, ¿ya? Que pertenece a S sub 6. Entonces, la suma de ambos también debe pertenecer a S sub 6. A, B, C era mi primer vector, más el segundo que me inventé, D, E y F. Debe pertenecer a S sub 6. ¿Ya? Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a agarrar al vector y voy a hacer que cumpla con la condición que me da el ejercicio. Aquí tengo un vector A, B y C y la condición es que A más B sea igual a C. ¿Ya? La suma de los dos primeros componentes tiene que ser igual al tercero. Entonces agarraré a mis dos primeros componentes, en este caso A más B, y lo voy a igualar al tercer componente. Lo voy a sumar. Ahora haré cumplir la condición para este vector. ¿Cómo sería esta condición? Si para A, B y C era A más B igual a C, para D, F, ¿cómo va a ser? D ¿Cómo va a más ser, E chicos? igual a F. ¿Cómo? D D, más E igual a F. muy bien. Eso. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos al lado derecho? Nos están pidiendo que sumemos los vectores. Primero los sumamos. Entonces vamos a tener un vector donde el primer componente sea A más D, el segundo sea D más E y el tercero sea C más F. ¿Ya? Este debe pertenecer obviamente a ese sub 6. Ahora, ¿qué hacemos en el lado izquierdo? Nos piden que sumemos. Vamos a tener a más B más D más E igual a C más F. ¿Qué pasa en el lado derecho? Cuando tengamos un único vector, hacemos que cumpla la primera condición. Si para A, B, C la condición era A más B igual a C, para D, F la condición era D más E igual a F, ¿cómo será para este vector? ¿Cómo va a ser para este vector? A más D más Ya, A B más más D, E ya, más B más E sería igual ya, a F. C más F, ¿no? Tenemos que verificar dos cosas, que la expresión del lado izquierdo sea igual a la del lado derecho y que cumpla con las características, ¿no? En este caso, la suma de los dos primeros componentes tiene que ser igual al tercero. Se cumple. Por lo tanto, vamos a decir que queda demostrado el cumplimiento de la segunda condición suficiente. ¿Está? Aquí podemos decir, por tanto, S sub 6 cumple la segunda condición suficiente. Listo. ¿Qué va a pasar ahora en este otro ejercicio? A ver, veamos si podemos recorrer. Si podemos recorrerlo, creo que nos va a dar el espacio. Ya. A verlo subir un poco también además para generar espacio. Ya. Aquí. Ya, voy a borrar esto. Y le voy a decir simplemente cumple para
optimizar el espacio. Cumple, le vamos a poner. Veamos. Era aquí. que no cumple. Ah, no cumplía, ¿no? No cumplía. Gracias. Sí, tienes mucha razón. No cumple. Ya. Veamos ahora la segunda condición suficiente. Tenemos que darnos un vector X que pertenece a S sub 7 y un vector Y que pertenece a S sub 7. Entonces la suma de ambos tiene que pertenecer a S sub 7. Para el primer vector no podemos ver el original, A, B, C, D. Y en que pertenece a S sub 7 estamos trabajando la operación de la suma. Nos inventamos otro vector de, no sé qué le ponemos, E, F, G, H le podríamos poner, que pertenece a S sub 7. Entonces la suma de estos debe pertenecer a S sub 7. A, B, C, D más tengo E, F, G, H que debe pertenecer a S sub 7. ¿Qué hago? Lo mismo. ¿Me doy el primer vector o cumplir la condición? ¿Cuál es mi condición? Que A más 2 veces B sea igual a C más 1. La operación de la suma. ¿Cómo sería la condición para el vector E, F, G, H? E más 2 veces F sería igual a G más 1. Listo. Al lado derecho, primero sumaremos los vectores y haremos cumplir también la condición. Si voy a tener el vector A más E, A más E, B más F, C más G, D más H, que pertenece a ese sujeto. ¿Ya? Aquí puedo adelantarme un poquito y hacer cumplir la condición. ¿Cómo sería la condición para este vector? Chicos, condición para este vector largo. Para este, A más E ya, A más más E, 2 veces B más F. así, ¿está bien? Sí. Ya, Sería igual a C más G más 1. más 1. Muy bien. ¿Ya? ¿Qué pasa? En el lado izquierdo tenemos que sumar estas dos expresiones que obtuvimos al dar cumplimiento a la condición. Entonces tendré aquí A más 2B más E más 2F igual a ¿qué? Igual a C más G más 1 más 1. ¿Verdad? Ahora comparo la expresión resultante en el lado izquierdo con la del lado derecho de la implicación. ¿Son la misma expresión? No, no. No, no es la misma. ¿Por qué no es la misma? Por este escalar. Aquí resulta un 1 más 1, eso va a ser más 2. Aquí solamente tenía un 1. Entonces, veo que esta implicación no se cumple. A ver, así lo voy a dar. ¿Ya? No se cumple. ¿Ya? Entonces, la suma de dos vectores con estas características no me resultan en un vector que va a pertenecer a ese sub 7. Vean, no cumplió la primera condición, no está cumpliendo la segunda condición, ¿verdad? Entonces, como creo que nos va a alcanzar para la conclusión, lo voy a poner pegadito. S sub 7 no cumple con la segunda condición. Ahora, veamos el de la tarea. El primer ejercicio, ¿cumplirá con la segunda condición suficiente? Sí. Perdón, René. Sí, ¿Ya? sí cumple. Y el conjunto B, ¿cumplirá con la segunda condición suficiente? No, no creo. ¿Qué dices, Kenneth? ¿Estás de acuerdo con René? No cumple, Inge, porque hay Ya, un no escalar cumple. suelto. ¿Por qué? Hay un escalar suelto. Ya, está perfecto. Marcelo, ¿estás de acuerdo? Sí, está bien. Ya, muy bien.
no va a cumplir la segunda condición suficiente. El primer ejercicio, el conjunto A, sí va a cumplir con la primera, va a cumplir con la segunda. El segundo conjunto no va a demostrarse, ¿no? Que cumpla ni con la primera ni con la segunda condición. ¿Ya? Veamos qué pasa con la tercera. ¿Cómo era la tercera? Dado un escalar que pertenece al cuerpo de los escalares denominado K, ¿ya? Que puede estar definido por los reales, y un vector X que pertenezca a S sub 6, que es nuestro conjunto, entonces el producto del escalar con este vector también debe ser parte de este conjunto, denominado S sub 6. Para el escalar nos podemos dar el mismo alfa, estamos trabajando ahora el producto, y para el vector nos podemos dar el original o el que nos inventamos, A, B y C, que pertenece a S sub 6. Entonces aquí procederemos a efectuar el producto entre este vector A, B y C con el escalar denominado alfa, lo cual debe darnos como resultado un vector que pertenezca a S sub 6. ¿Ya? Entonces al lado izquierdo multiplicaremos. Vamos a tener, bueno, antes de multiplicar tenemos que hacer cumplir la condición. Antes de efectuar la operación, siempre hacemos cumplir la condición. Entonces mi operación en este caso es el producto. Antes de hacer cumplir la operación, debo aplicar la condición. ¿Cuál es la condición? Que la suma de los dos primeros componentes sea igual al tercero. Entonces se debe cumplir mi condición, que la suma de los primeros dos componentes tiene que ser igual al tercero. Trabajo en la implicación. Ahora, procederé a efectuar primero el producto, alfa por A, alfa por B, alfa por C. ¿Ya? Debe pertenecer a S sub 6. Entonces aquí multiplicando voy a tener que alfa multiplica A, alfa multiplica B y alfa multiplica C. Entonces veo que este vector debe cumplir también la condición, y es que la suma de los dos primeros componentes tiene que ser igual al tercero. No, eso nos decía. A más B igual a C. En este caso, alfa por A más alfa por B igual a alfa por C. Alfa por A más alfa por B igual a alfa por C. Veo que las expresiones resultantes, tanto del lado izquierdo como del derecho de la implicación, son iguales, ¿ya? Y cumplen con las características de mi vector. La suma de los dos primeros resulta en el tercero. Entonces vamos que S sub 6 cumple la tercera condición suficiente. La tercera condición suficiente. Pero ¿qué me pedían en el ejercicio original? Revisemos el enunciado. Me decían, no se ve, aquí está, dados los conjuntos, demostrar si son o no subespacios vectoriales. ¿Qué decimos de este primer conjunto? ¿Estará demostrado que es un subespacio vectorial? Sí, dado que cumple las tres condiciones suficientes. Muy bien. S sub 6, o queda demostrado, mejor pondremos aquí, queda demostrado que S sub 6 sí es, le pondremos, sí es un subespacio vectorial de R cubo. Ahí está nuestra conclusión. Uy, no lo resaltaré, pero lo dejaré así. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con este último? Con este otro ejemplo. Podemos dejarlo ahí y ya no verificar el cumplimiento o no de la tercera condición, porque no cumplió la primera, no cumplió la segunda, entonces lo más probable, o bueno, no interesa si cumple o no la tercera, porque al no cumplir la primera ni la segunda, la conclusión no va a cambiar. Vamos a decir que queda demostrado que S sub 7 no es un subespacio vectorial, ¿ya? Sin importarnos lo que resulte en la tercera condición suficiente.
Tenemos tiempito todavía, haremos la tercera condición. Para la tarea no es esencial que hagan este tercer paso, ¿ya? Si gustan pueden hacerlo para practicar. Alfa que pertenece a los escalares y un vector X que pertenece a S sub 7, cuyo producto también debe resultarme en un vector de S sub 7. ¿Ya? Le doy alfa, estoy trabajando la operación del producto, me doy un vector que puede ser el mismo original, en este caso A, B, C y D, que pertenece a S sub 7. Para la implicación debo multiplicar al escalar por este vector. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Antes de efectuar la operación, verificamos el cumplimiento de la condición. Alfa por... ¿Cuál es la condición? ¿Cuál era nuestra condición? Aquí está. Que el primer componente más 2 veces el segundo tenía que ser igual al tercer componente más 1. Entonces yo pondré aquí A más 2B igual a C más 1. Al lado derecho de la implicación procederé primero a multiplicar. Ya puedo adelantarme entonces al cumplimiento de la condición. ¿Cómo sería la condición para este vector? Chicos, ¿cómo sería? ¿Cómo sería, chicos, el desarrollo de la condición para este vector? La condición es A más 2B igual a C más 1. ¿Cómo sería para este vector? Alfa por A más 2 veces alfa por B sería igual a alfa por C más 1. Muy bien. Ahora veamos qué expresión resulta en el lado izquierdo de la implicación. Alfa va a entrar a multiplicar a cada uno de los componentes. Entonces tendremos alfa por A más 2 veces alfa por B o alfa por 2 veces B, que es lo mismo. Alfa por C más, ¿qué me falta poner? Alfa por 1. Perfecto. Ahora comparo las expresiones resultantes del lado izquierdo y del derecho de la implicación. ¿Son iguales? No, No son iguales. ¿Ya? No se cumple tampoco la tercera condición. Por cuestión de espacio, aquí le voy a poner directamente no cumple. ¿Ya? Por tanto, podemos poner nuestra conclusión final. ¿Cómo pongo la conclusión final? que debido a que S7 no cumple con ninguna de las tres condiciones suficientes, no es un subespacio vectorial de R4. Muy bien, René. Voy a escribir esto. Listo, ahí lo anoté donde entró. Ya está muy bien la conclusión que nos dio Pablo. Debido a que ese sub 7 no cumple con nuestras condiciones suficientes, no es un subespacio vectorial de R4. ¿No? Pongan la interpretación como ustedes mejor lo entiendan en sus palabras después de haber realizado la demostración. ¿Ya? Con esto concluimos la clase, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Inge, ¿lo puede ir a la diapositiva de nuestro primer ejemplo, por favor? ¿Ahí? ¿Ese es el que querías ver, Ever?
Es que quería ver bueno, era el segundo ejemplo, cuando he sumado y ha salido 2 distinto a 1. Ah, ya. A ver, ¿dónde era eso? Aquí, esta parte que está resaltado con verde. Esto, ¿verdad? ¿Ese era Ever? No, cuando hicimos el primer ejemplo, o sea, los primeros ejemplos, el ejemplo número 2, salió que 2 era distinto a 1. Ah, ya, aquí. Sí, eso quería verlo un rato, por favor. Ya. ¿Tienes alguna pregunta al respecto o solo querías ver? Es que al inicio no lo entendí muy bien y ya con los siguientes ejercicios ya lo logré entender y quería ver qué tal es. Ya, me parece muy bien. Ya, entonces no hay preguntas para ti, ¿no, Pablo? Digo, Ever. Tenía una, ¿qué significa sub 6, sub 7 del S? Es solo el nombre del conjunto. Ya, Ah, S por subespacio. o sea, no tiene ningún... Yo creía que era como que de todo el espacio que hay 7 vectores, nosotros solo estamos tomando como 4, digamos. No sé, yo creí que era así. No, es solo la denominación. Ah, ya, ok. Ya. René, ¿tienes alguna pregunta? Sí, eh, no lo escuché bien al principio, me parece que dijo que para la conclusión es necesario que cumpla las tres condiciones suficientes o solamente dos y se puede concluir que sí sería un subespacio. No. Para cuando sí cumple, como en este ejercicio, este que hicimos, ¿dónde estoy? Ya, les está mostrando en la pantalla. Para este ejemplo que desarrollamos, cuando cumple la primera, hay que verificar la segunda. Si sigue cumpliendo, sí o sí tenemos que verificar que cumpla la tercera. Tiene que cumplir con las tres. ¿Ya? Cuando no cumple, entonces me puedo quedar con la primera y la segunda y no hacer la tercera. Solo en caso de que no cumpla. Pero cuando está cumpliendo, tengo que verificar el cumplimiento de las tres. ¿Está bien? Sí, pero le decía, para sacar la conclusión, por ejemplo, si es que no cumpliera la primera, pero sí cumpliera la segunda y también la tercera, en algún caso tal vez se puede dar, podría concluir que sí es un subespacio o por no cumplir la primera, aun cumpliendo las dos, diría que no lo es. Sí, tiene que cumplir las tres sí o sí. Si no cumple la primera y cumple las otras dos, de todas formas mi conclusión es que no es un subespacio vectorial. ¿Ya? Si Está cumple la bien, esa primera, era mi duda. Gracias. ya, muy bien de nada, cumple la primera y no cumple la segunda, lo mismo. Inge, Dime, Ever. o sea, hay un ejemplo, puede haber un ejemplo de que pueda cumplir la primera y la segunda y no la tercera. Y si es así, podemos hacer uno. Sí pudiera darse el caso, pero ya no tenemos tiempo para ello. ¿Ya? Puedes Otra revisar, pregunta, perdón, otra consulta, por favor. sí, dime. Em, ¿Puede mostrar los primeros ejercicios que dejó de tarea? Es sobre eso. Los primeros tres. Ya ahí Ajá. lo tienes en la pantalla. En el ejemplo 2, em, no cumpliría la primera debido a que el primer término es un escalar, ¿no? Es un uno. Es Pero en distinto caso de de que ser. fuera, ajá, en caso de que fuera, digamos, un parámetro, una letra, A, la que fuera, al hacer la primera condición suficiente, eh, en el tercer término, no sería igual a cero, excepto que C tomaría el valor de -2. En ese caso, ¿qué podría decir? Que cumpliría la primera o que no cumpliría. Siempre tienes que trabajar con el vector nulo en la primera condición, entonces no puedes darte dos negativos. ¿Ya? Tiene No, que claro, dar. sí, o sea, trabajaría con el vector nulo, obviamente. Sino, Ujú. solo le digo, al comparar el tercer término con el cero, C Ujú. más 2
sería igual a 0 solamente si C tomaría el valor de -2. Te digo. Ah, ya. Sí, en Entonces, ese caso ¿podría decir que cumpliría. cumple? No, Cumpliría, porque pero solo en ese caso. cuando tú agarres el vector nulo se va a hacer 0. Cuando le sumes 2 se va a volver 2, ¿no? Ahora, seguramente puede existir el vector donde C sea -2. -2 es un real, seguiría cumpliendo con la condición. Pero el vector nulo no sería parte de este conjunto. Entonces, la primera condición verifica esto, que el vector nulo sí esté en ese conjunto. Por lo tanto, no cumpliría la primera condición. ¿Está bien? Entiendo, gracias. No de nada. Para aclarar quizá un poco más las dudas que tenía de ver, vamos a poner un ejercicio 6, ¿ya? Donde nuestro conjunto se va a denominar C. Le vamos a tener un vector sencillo que pertenece a R cubo tal que A más B sea mayor o igual a C. ¿Ya? Uno más le pondremos. Podemos poner uno más sencillo todavía, de R2, para que no les cueste mucho demostrar. Valor absoluto de A más B, que sea igual a 0. ¿Ya? Con eso más van a trabajar, por favor. Puede ser que en estos dos últimos les cause un poquito de dificultad, ¿ya? Pero en sí no es difícil. Ustedes conocen las inecuaciones, conocen también las definiciones de valor absoluto y van a ver que es fácil darse cuenta del cumplimiento o no. ¿Por qué? Aquí, por ejemplo, sabíamos que 0 iba a dar igual a 0. Aquí sabemos que 0 nos iba a dar igual a -1, ¿no? Pero aquí quizá nos da 0 mayor o igual a 0, nos va a dar, ¿verdad? Va a cumplir la primera condición suficiente. Y en las otras condiciones también vamos verificando que efectivamente se garantice que la suma de estos dos sea mayor a esto. Si podemos trabajar con igualdad, podemos trabajar con inecuaciones también, ¿ya? Con el valor absoluto lo propio. El procedimiento es el mismo, lo único que va a variar es el análisis que vamos a hacer en la parte final. Ya no va a ser tan sencillo donde digamos 0 es igual a 0, sí. Aquí ya tendremos que hacer un pequeño análisis y decir que realmente A más B será siempre mayor a C. Ahora, la suma de estos será siempre igual a 0, en valor absoluto. ¿Ya? Solo es parte de analizar la última sección de la demostración. Después el proceso es el mismo. ¿Ya? Entonces, ¿tienen alguna otra consulta para finalizar, por favor? Dime, René, ¿tienes otra pregunta? No, hija. No. Entonces, culminamos aquí, chicos. Muchas gracias por su atención y su tiempo. Nos encontramos el día viernes. ¿Ya? Hagan la Hasta tarea luego. con cuidado, por favor. Hasta luego, chicos. Voy a subir el archivo en unos minutos. Hasta luego. Tengan buen día. Hasta luego.